En el metro, mi yerno y mi hija me empujaron a las vías justo delante del tren. Caí entre los rieles, escuchando el rugido del convoy que se acercaba a 50 millas por hora, mientras ellos permanecían de pie, sonriendo, esperando mi final. La traición de mis seres queridos me desgarró el alma. Pero cuando el tren pasó, me levanté con calma, sacudí el polvo de mi ropa y susurré 4 palabras que convirtieron sus vidas en una pesadilla eterna. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras. Las puertas del ascensor se deslizaron al abrirse en el piso 12 y escuché voces antes de ver a nadie. La reunión del seguro había terminado más rápido de lo esperado. Carmichael había firmado sin las negociaciones habituales, así que regresé a la oficina 90 minutos antes de lo previsto aquel martes por la tarde de enero. Mi buen humor se desvaneció en cuanto reconocí la voz de mi yerno que salía por la puerta entreabierta de la sala de conferencias. ¿Cuánto más vamos a esperar? Tiene 62 años. Esto podría alargarse otra década. Me detuve en seco. La carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo de repente se sintió pesada. Él construyó este lugar. Sabes que nunca se retirará voluntariamente. Era Catherine, mi hija. Su voz tenía ese tono cortante e impaciente que había heredado de su madre. Retrocedí hacia el hueco del ascensor, fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca para escuchar la respuesta de Wesley. Entonces debemos acelerar el calendario. Hay opciones legales. La puerta de la sala se cerró un poco, amortiguando el resto. Alcancé a oír fragmentos. Asegúrate de que todo se transfiera sin problemas cuando... Las palabras me golpearon como agua helada. Pasaron 30 segundos. Los conté, obligándome a respirar con calma. Luego caminé hacia la sala de conferencias con pasos deliberados, las suelas de cuero resonando contra el piso brillante. Cuando entré, Wesley y Catherine levantaron la cabeza bruscamente. Wesley movió la mano con rapidez, deslizando un montón de documentos legales dentro de una carpeta. ¿Trabajando hasta tarde? Pensé que ya se habían ido por hoy, dije con voz casual. Wesley se recompuso enseguida. Solo revisando las proyecciones del cuarto trimestre. Algunas tendencias preocupantes. ¿Algo que requiera mi atención inmediata? Nada urgente. Lo discutiremos en la reunión del jueves. Asentí, notando que Catherine evitaba mirarme. La carpeta manila descansaba entre ellos como evidencia en una escena del crimen. Lo que fuera que había interrumpido, ambos sabían que había escuchado algo, y los tres fingimos lo contrario. 2 horas después, me senté frente a Wesley en el comedor ejecutivo del piso 15. El sol de enero entraba por las ventanas de techo a piso, frío y cortante. Catherine se había unido a nosotros, picoteando su ensalada, mientras Wesley comenzaba lo que seguramente creía una propuesta bien calculada. La industria está cambiando rápido. Un liderazgo más joven trae una nueva perspectiva. Corté mi filete con cuidado, manteniendo las manos firmes. He sabido adaptarme a cada cambio durante 30 años. ¿Qué hace diferente a este? Sin ofender, pero los métodos tradicionales ya no funcionan. Usted vaciló, buscando una palabra diplomática. Viejo. Puedes decirlo, respondí. Establecido. Con costumbres arraigadas. La empresa necesita espacio para evolucionar. Dejé el tenedor con calma. El pequeño tintineo contra la porcelana marcó un cambio en la conversación. Mi testamento es claro. Cuando yo falte, todo pasará a Catherine, administrado por ti. Hasta entonces, yo dirijo esta compañía. Wesley se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio. Su voz bajó, más dura. Eso no es suficiente. Necesitamos el control ahora. ¿Necesitan o lo desean? Su mandíbula se tensó. La máscara de cuidado profesional se agrietó ligeramente. Está cometiendo un error. Aferrarse demasiado rompe las cosas. Mantengo la mirada firme. ¿Me estás amenazando, Wesley? Antes de que pudiera responder, Catherine intervino. Papá, estás siendo irrazonable. Somos familia. ¿Por qué no puedes confiar en nosotros? Algo se retorció dentro de mi pecho, pero mi voz permaneció serena. La confianza se gana con acciones, no se exige por la sangre.
Nunca has creído en mí, dijo, girando su anillo de bodas una y otra vez. Nunca pensaste que era capaz. Te di un puesto. Tú decidiste usarlo en mi contra. Se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Wesley se incorporó también, erguido sobre mí, un gesto calculado de dominio. Wesley tiene razón, dijo Catherine con voz tensa. Te arrepentirás de alejarnos. Recogieron sus cosas, Wesley golpeando la carpeta contra la mesa con más fuerza de la necesaria, y se marcharon. Catherine vaciló en la puerta, mirándome una última vez. La culpa que cruzó su rostro se desvaneció rápido cuando Wesley la llamó desde el pasillo. Me quedé solo en la mesa. El café se había enfriado. A través de las ventanas, la ciudad se extendía bajo nosotros, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en el piso 15. Una sirena de ambulancia sonó a lo lejos, perdiéndose entre el ruido general. 30 años construyendo algo real, y ellos querían que lo entregara como si fueran las llaves de un coche. De vuelta en mi oficina, cerré la puerta con llave, algo que rara vez hacía. El clic del cerrojo sonó significativo, definitivo. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que requería una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había registros financieros, informes de gastos, contratos con proveedores. Extendí los últimos reportes sobre la superficie de caoba. Mi dedo siguió una línea de transacciones con la firma de aprobación de Wesley. Med Supply Solutions, montos que oscilaban entre $3,000 y $8,000, recurrentes cada mes. Tomé los contratos de proveedores y busqué entre ellos. Med Supply Solutions no aparecía en la lista. Los números no coincidían con ningún contrato que yo hubiera autorizado. Cantidades lo bastante pequeñas para pasar desapercibidas, pero lo bastante grandes para sumar con el tiempo. Me recosté en la silla, el cuero crujiendo bajo mi peso. Aquella conversación que había escuchado no era simple queja. Era conspiración. Acelerar el calendario. Opciones legales. ¿Qué estaban planeando exactamente antes de que los interrumpiera? Creí conocer a mi hija. Creí haber formado bien a Wesley, haberle dado oportunidades. Me había equivocado con ambos. Mi mano descansó sobre una carpeta con el logotipo de Aegis Healthcare Group. Mi creación, levantada desde cero durante 3 décadas. La luz invernal se desvanecía, proyectando sombras largas en la oficina. Observé las fotografías enmarcadas en la pared, ceremonias de inauguración, premios comunitarios, conferencias médicas. Wesley había hecho un gesto despectivo hacia esas fotos durante una reunión el mes pasado. En ese momento pensé que había sido descuido. Ahora entendía que era desprecio. Saqué el teléfono del bolsillo y fotografié los informes de gastos, cada página mostrando claramente la firma de Wesley. Luego devolví todo al cajón y lo cerré con llave. A través de la ventana de mi oficina veía las luces de Manhattan encenderse mientras la oscuridad cubría la ciudad. En algún lugar de ese edificio, Wesley y Catherine probablemente celebraban lo que creían ser mi debilidad, mi sentimentalismo, mi incapacidad para ver lo que realmente tramaban. Querían la compañía. Bien. Hablé en voz alta, solo, con tono firme y gélido. ¿Quieren la compañía? Veamos si pueden soportar lo que viene después. Abrí mi laptop y creé una nueva carpeta, preparación de auditoría del primer trimestre. Sonaba inocente. Dentro comencé a documentar todo lo que había notado. Cada conversación, cada irregularidad. Si querían jugar este juego, descubrirían que yo llevaba más tiempo jugando del que ellos habían vivido. 3 semanas pasaron lentamente. Llegó febrero con nieve sucia amontonada en las aceras de Manhattan y un frío que no tenía nada que ver con el clima. Comencé a llegar más temprano a la oficina cada mañana, a veces antes de las 7. La casa adosada del Upper East Side, propiedad mía, con mi nombre en la escritura, se había vuelto incómoda. Wesley y Catherine vivían allí también, un arreglo que había parecido práctico cuando lo ofrecí 2 años atrás. Ahora se sentía como territorio enemigo. Mantuve las distancias. Que creyeran que me estaba rindiendo. Que pensaran que era solo un viejo aferrado a glorias pasadas, demasiado terco para ver la realidad. Mientras tanto, documentaba todo. En una gris mañana de martes, a inicios de febrero,
Crucé las puertas giratorias de la sede de Aegis Healthcare Group a las 6:45. El vestíbulo estaba vacío, salvo por el guardia de seguridad. Subí en el ascensor hasta el piso 12, esperando el silencio habitual de una oficina aún dormida. Pero las luces estaban encendidas en la sala de conferencias principal. A través de las paredes de cristal vi a Wesley de pie en la cabecera de la mesa, mi lugar habitual, dirigiéndose a 3 de los directores de nuestras clínicas. Sandra Chen no estaba entre ellos, lo cual me llamó la atención. Había sido mi gerente operativa más confiable durante una década. No dudé. Caminé directo hacia la sala de conferencias. La conversación se detuvo a mitad de frase. La expresión de Wesley cambió, sorpresa, luego molestia, y finalmente esa máscara profesional tan ensayada. «Ah, una reunión matutina», dije con tono neutral, casi amable. «Una iniciativa que estoy liderando», respondió Wesley sin moverse de su sitio en la cabecera. No quise molestarlo con los detalles. Los 3 directores de clínica parecían incómodos. Marcus Washington, quien había estado conmigo desde los comienzos, no levantó la vista. Fingía concentrarse en su bloc de notas. «Cualquier reunión que involucre a mis directores requiere mi aprobación», dije, pronunciando cada palabra con claridad, sin elevar la voz. «Solo estamos discutiendo mejoras operativas», respondió Wesley con calma ensayada. «Nada que afecte la estrategia general». Me giré hacia los directores. «Espero un informe completo en mi escritorio dentro de 1 hora». Ellos asintieron, evitando la mirada fulminante de Wesley. No dije nada más y salí del salón. No hacía falta. Había dejado mi punto perfectamente claro. Fuera lo que fuese que Wesley les había dicho sobre cambios organizativos y nueva estructura de reportes, ahora sabían que yo seguía al mando. Esa noche regresé a la casa adosada más tarde de lo habitual. El abrigo de Catherine colgaba en el pasillo, pero cuando la llamé, no respondió. En la encimera de la cocina encontré una nota escrita con su letra, trabajando hasta tarde. «No me esperes». Mentira. La había visto cruzar la ventana del pasillo superior momentos antes. Subí las escaleras hasta mi estudio privado, el que había usado durante décadas, lleno de revistas médicas y fotografías familiares de tiempos más felices. La puerta estaba abierta. Wesley estaba sentado en mi escritorio. Papeles esparcidos por la superficie, usando mi espacio sin permiso. «Ese es mi escritorio, Wesley». No levantó la vista de inmediato, me hizo esperar. Cuando por fin lo hizo, no había rastro de disculpa en sus ojos. Solo necesitaba espacio para trabajar. «Pensé que estarías más tiempo en la oficina». «Esta es mi casa. Mi despacho privado. Técnicamente, es la casa familiar», respondió, haciendo un gesto vago hacia las paredes. «Todos vivimos aquí». Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Mi nombre en la escritura dice lo contrario. Él recogió los papeles con calma, tomándose su tiempo, un desafío silencioso. Al pasar junto a mí en la puerta, se detuvo. «Deberías pensar en lo que hablamos. No tiene por qué ser difícil». No respondí. Cuando se marchó, observé mi escritorio. Había movido cosas, pequeños cambios, pero evidentes. Una marca territorial, como un animal reclamando dominio. Desde ese día comencé a llegar antes que Wesley todas las mañanas. Empecé a guardar los archivos en una caja fuerte personal, documentos que antes él podía consultar. Cambié contraseñas, restringí accesos. Pequeñas defensas que, sumadas, se convirtieron en una fortaleza. A mediados de febrero me quedé hasta tarde revisando los reportes financieros mensuales. La oficina estaba en silencio, salvo por el murmullo de los conductos de calefacción y el tráfico distante. Abrí el sistema de seguimiento de gastos y filtré por «aprobado por». Allí estaba otra vez, Med Supply Solutions. Otro pago, esta vez por $7,800. Crucé la información con los contratos de adquisiciones. Nada. Ningún acuerdo autorizado, ninguna licitación, ningún documento firmado. Pero la firma digital de Wesley aparecía en cada aprobación. Fotografié cada pantalla con mi teléfono, asegurándome de que las fechas y los montos quedaran nítidos. Luego busqué los documentos de registro de proveedores.
Med Supply Solutions se había añadido a la lista de proveedores aprobados hacía 8 meses. La autorización llevaba un nombre: Wesley Chambers, director de operaciones. Me recosté en la silla y miré al techo. Montos pequeños, diseñados para pasar inadvertidos en las auditorías. Cargos recurrentes que parecían legítimos en una revisión superficial. Pero sumados durante 8 meses ascendían a casi $50.000 pagados a una empresa inexistente para nuestros servicios reales. Fuera lo que Wesley estuviera planeando, necesitaba dinero, y lo estaba robando de la misma compañía que aspiraba a heredar. 2 días después recibí una llamada de Gerald Thompson, nuestro socio de seguros más importante. Llevábamos 15 años colaborando, una relación basada en el rendimiento constante y el respeto mutuo. Lemule, me alegra oírte, dijo su voz grave al otro lado de la línea. Quería dar seguimiento a nuestra conversación de la semana pasada. Fruncí el ceño. No hablamos la semana pasada, Gerald. Hubo una pausa. Oh. Wesley dijo que mencionaste que pronto darías un paso atrás. Solo quería confirmar que entendía bien el plan de transición. Apreté el teléfono con fuerza. No hay ninguna transición planeada. Wesley habló sin autoridad. Vaya, él parecía muy seguro del calendario. Me encargaré de esto internamente. Nuestra colaboración sigue sin cambios. Colgué y me quedé mirando la pared. Wesley ya no se limitaba a socavarme en privado, ahora estaba manipulando a nuestros socios, construyendo una narrativa antes de que la realidad pudiera contradecirlo. 1 hora después lo encontré en su oficina. Reía por teléfono hasta que me vio en la puerta. Su rostro cambió de inmediato a una neutralidad profesional. «Te llamo luego», dijo al auricular y colgó. «¿Pasa algo? Le dijiste a Thompson que me retiro». «No es cierto». Se encogió de hombros sin el menor arrepentimiento. Dije que las transiciones ocurren eventualmente. Me preguntó sobre la sucesión y respondí con honestidad. Con honestidad insinuaste que era inminente. No puedes dirigir esto para siempre, Lemule. Los accionistas necesitan seguridad, un plan. El plan es que heredes cuando muera. No antes. Deja de generar confusión. Tal vez deberías considerar que sea antes, no después, dijo con un filo en la voz, la fachada de calma empezando a resquebrajarse. Por el bien de todos. Me fui antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. El ambiente en la oficina había cambiado. Los empleados lo notaban. Las conversaciones se detenían cuando entraba. El aire estaba enrarecido, contaminado por los rumores que Wesley sembraba. A finales de febrero llegó otra confrontación. Había estado trabajando hasta las 9 casi todas las noches, evitando deliberadamente la casa. Cuando finalmente regresé ese jueves, Wesley me esperaba en la sala, sin leer ni ver televisión, simplemente sentado en el sillón junto a la ventana, esperándome. «Tenemos que hablar sobre tu papel en la empresa», dijo. Colgué el abrigo con lentitud, ganando tiempo para controlar la respuesta. «No me interesa repetir esta conversación. Te estás convirtiendo en una carga». Se levantó, bloqueando mi paso hacia las escaleras. «Las operaciones están sufriendo porque te niegas a delegar. Delegar o rendirse. Llámalo como quieras. Quizás sea hora de descansar. Disfrutar la jubilación, viajar, lo que hacen los que dejan de trabajar». Lo miré directamente a los ojos. «Eso suena menos a consejo y más a empujón». «Tómalo como quieras», replicó, bajando el tono hasta rozar la amenaza. «Las cosas van a cambiar, de un modo u otro». Catherine apareció entonces en el pasillo, atraída por nuestras voces elevadas. Se colocó junto a Wesley, no entre nosotros. Su silencio lo dijo todo. La observé con atención, realmente la miré. La manera en que evitaba mis ojos, como su mano descansaba en el brazo de Wesley, un gesto de alianza. «Dormiré en la oficina esta noche», dije con calma. «No me esperen despiertos». Tomé mis llaves y salí, dejándolos juntos en la sala de mi propia casa. El sofá de la oficina no era cómodo, pero había dormido en peores lugares. Me recosté en la oscuridad, con las luces de la ciudad filtrándose entre las persianas, pensando en todo lo ocurrido desde aquella conversación escuchada en enero.
Ya no se trataba de desacuerdos empresariales. Wesley no era solo impaciente o ambicioso. Estaba tramando algo, y aquellas irregularidades financieras eran parte del plan. Mi hija, a quien había criado, amado y dado cada oportunidad, observaba a su esposo amenazarme y no decía nada. Había construido esta compañía por mi familia. Y ahora mi familia intentaba robármela. El teléfono vibró sobre el escritorio. El nombre de Wesley apareció en la pantalla. Estuve a punto de ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Reunión urgente mañana con posibles inversionistas, dijo sin preámbulo. Necesito que estés presente. 9 de la mañana. ¿Qué inversionistas? Te pondré al tanto mañana. Ah, y tu coche está en el taller, ¿verdad? El problema del motor que mencionaste la semana pasada. No había mencionado nada sobre mi coche. Está bien. Quizás sea más rápido tomar el metro. El tráfico de la mañana es terrible en esta época. La línea verde hasta la calle 42 te deja justo allí. Algo en su voz encendió mis alarmas. Demasiado casual. Demasiado preciso con la ruta. Estaré allí, respondí despacio. Perfecto. Nos vemos mañana. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono en la oscuridad, las palabras de Wesley resonando en mi cabeza. ¿Por qué asumía que mi coche estaba averiado? ¿Por qué insistir tanto con el metro? Fuera lo que tramaran, necesitaba ir 3 pasos adelante. Pero mientras yacía en ese sofá incómodo, no podía deshacerme de la sensación de que algo cambiaría en la mañana siguiente. Que una línea sería cruzada. Que se alcanzaría un punto sin retorno. Tenía razón al sospechar. Solo que aún no sabía cuánta razón tenía. Llevaba una semana viviendo en el espacio convertido en oficina cuando llegó la llamada. 8:45 de la mañana de un miércoles a inicios de marzo. Me rodeaban documentos financieros esparcidos sobre una mesa plegable que hacía de escritorio y comedor. El apartamento era temporal, impersonal, solo un sitio para dormir mientras planeaba mis próximos pasos lejos de aquella casa que ya no sentía mía. El nombre de Wesley volvió a aparecer en la pantalla del teléfono. Estuve a punto de no contestar. Tenemos un problema serio, dijo con una urgencia perfectamente fingida. United Healthcare se está retirando. Dejé la taza de café con cuidado. ¿Qué? Acabamos de renovar ese contrato en enero. Su equipo de evaluación de riesgos encontró irregularidades. Están ahora mismo en la oficina exigiendo hablar contigo personalmente. ¿Qué tipo de irregularidades? Cuestiones de cumplimiento, operativas. No tengo detalles. Quieren al dueño. Nadie más le sirve. Hizo una pausa. ¿Vendrás o no? Cada instinto me gritaba que algo no cuadraba, pero el escenario era lo bastante plausible para investigarlo. United Healthcare representaba casi el 30% de nuestros ingresos. Si realmente amenazaban con retirarse, conduciré. Estaré allí en 20 minutos. No has revisado el tráfico. La FDR está completamente bloqueada. Un camión volcado cerca de la calle 96. Abrí la aplicación de tráfico en mi teléfono. Tenía razón, una línea roja sólida cubría toda la autopista. ¿Cómo sabes eso? Acabo de intentar salir para una reunión. Su tono era demasiado controlado. Da la vuelta. Es una locura. En coche no llegaremos. Las rutas alternativas tardan, como mínimo, 40 minutos. No tenemos 40 minutos. Toma el metro. La línea de Lexington va directo a la oficina. La lógica era impecable. Odiaba sentirme maniobrado, pero el tiempo importaba si la crisis era real. ¿Dónde nos vemos? Estación de la avenida Lexington con la calle 63. Estaré allí en 10 minutos. Me puse la chaqueta y salí, cerrando con doble vuelta por costumbre. La caminata hasta el metro tomó 5 minutos. Wesley ya me esperaba en lo alto de las escaleras, las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, balanceándose de un pie al otro. Hermosa mañana para marzo, dijo cuando me acerqué. Casi se siente como primavera. No respondí al intento de charla trivial. Descendimos juntos a la estación,
Pasamos las tarjetas y avanzamos hacia el andén en dirección al centro. A media mañana había menos gente que en hora punta, quizá 8 pasajeros dispersos a lo largo del andén. Wesley siguió hablando sin parar sobre preocupaciones de inversionistas y términos de contrato, pero yo miraba su cara más que escuchaba sus palabras. Parpadeaba demasiado. La mano iba y venía del bolsillo de la chaqueta. La sonrisa parecía ensayada. Caminamos hacia el centro del andén, lejos de los demás. Wesley nos guiaba con sutiles toques en mi codo, colocándonos junto a la franja amarilla de advertencia. El cartel digital cambió: próximo tren, 2 minutos. ¿Sandra confirmó que esos inversionistas son legítimos? Pregunté. Por supuesto. Está con ellos ahora. Trajeron documentación. ¿Cómo se llaman? Quiero saber con quién me reuniré. Vaciló apenas un latido. Henderson y creo que Martínez. Sandra tiene los detalles. No te dieron sus nombres. Todo ocurrió muy rápido. Ella está manejando el protocolo. Un retumbo lejano reverberó desde el túnel. Miré la negra garganta del metro y vi el primer halo de los faros que se acercaban. Wesley enmudeció y volvió a consultar el teléfono. Al mirarlo de reojo, noté un leve cambio en su expresión, menos animación, más enfoque. El andén comenzó a vibrar. El viento empujó por el túnel delante del tren, levantando basura y polvo sobre el concreto. Los otros pasajeros, por instinto, retrocedieron del borde. Wesley dio un paso más cerca, colocándose apenas detrás de mí y a mi derecha. ¿En qué lugar exacto del edificio están esperando? Pregunté, girándome un poco hacia él. Sala de conferencias B. La grande. No tenemos una sala de conferencias B, se corrigió de inmediato. Perdón. La sala grande. Ya sabes cuál. El faro del tren se intensificó, el rugido crecía. Me giré para encararlo y lo que vi en su mirada me cortó la respiración. Ninguna calidez, ninguna preocupación, solo cálculo frío, como quien resuelve una ecuación. ¿Qué está pasando realmente aquí? No respondió. Sacó las manos de los bolsillos, las palmas vacías hacia mí. El tren estaba ya muy cerca, quizá a 15 pies y acercándose rápido. El tiempo pareció estirarse y comprimirse a la vez. Lo vi todo con claridad quirúrgica. El peso de Wesley yéndose a su pie delantero, los brazos empezando a extenderse, la determinación en sus ojos. Luego, sus palmas golpearon mi espalda entre los omóplatos. Duras, violentas, con todo su peso detrás del empujón. Caí hacia adelante, los brazos moliendo el aire inútilmente buscando equilibrio. El borde del andén desapareció bajo mis pies, 4 pies de vacío y después, las vías subiendo a recibirme. Mis rodillas golpearon primero, el dolor llegó, pero distante. Mis manos chocaron contra la grava y el cemento. La bocina del tren bramó, ensordecedora. El faro me llenó la vista con una luz cegadora. Entre el resplandor alcancé a ver la cara del maquinista en la ventana, congelada en horror. No había tiempo para trepar. No había tiempo para rodar a un lado. A mi izquierda brilló el tercer riel, muerte instantánea si lo tocaba. El instinto puro tomó el control. Me dejé caer por completo entre los 2 rieles de rodadura, pegando la cara a la grava, los brazos clavados a los costados, las piernas extendidas, cada músculo tenso, rígido. Aspiré una última bocanada y la contuve. El frente del tren pasó sobre mí, a pulgadas de mi espalda, y luego vino la oscuridad. Una oscuridad total, absoluta, atravesada por un estruendo mecánico tan brutal que borró el pensamiento. Cada coche que pasaba marcaba un ritmo. Tum, 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 tum. 8 coches, aunque no los conté de forma consciente. Solo sobrevivir. Solo el bucle mental interminable. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Polvo y fragmentos me golpeaban la cara y el cuerpo. Aceite goteaba sobre mi espalda. La vibración era tan intensa que sentí mis órganos agitándose. El metal chillaba contra el metal cuando se activaron los frenos de emergencia. El olor a zapatas quemándose ahogaba el aire. Cada segundo fue una eternidad. Bajo todo ese peso, ruido y tinieblas pensé, así muero. Aplastado por dinero, por codicia. Pero no estaba muriendo. Aún no.
El tren estaba frenando, el ritmo cambiaba, el rugido disminuía. Por fin se detuvo. El silencio posterior fue abismal. Me zumbaban los oídos. Todo el cuerpo me temblaba sin control. Me quedé allí, quizá 5 segundos, quizá 50, el tiempo había perdido sentido. Luego me moví apenas, a prueba. Todo seguía funcionando. Abrí los ojos, vi luz adelante entre los coches, me arrastré hacia ella boca abajo, despacio porque las piernas parecían no obedecer al cerebro. Alcancé la escalerilla de emergencia entre coches y me hice usando casi solo los brazos. Un empleado del metro estiró la mano, le hice un gesto para que no me ayudara y terminé de subir solo. Me puse de pie en el andén cubierto de mugre negra de pies a cabeza. La ropa hecha jirones, manchada de aceite, gris de polvo. Sangre escurriendo por los pantalones rotos a la altura de las rodillas. Parecía salido de una mina de carbón. Wesley estaba paralizado a unos 20 pies, con una expresión que no era de alivio sino de cálculo. Detrás de él, Catherine irrumpió entre la gente, sin aliento. Su llegada era demasiado oportuna para ser casual. «Papá». «Oh, no». «¿Qué? ¿Wesley? ¿Qué pasó?» Su cara mostraba espanto, pero sus ojos decían otra cosa, no alivio, sino frustración. Otros pasajeros me rodearon, voces superpuestas. «¿Está bien? Alguien llame a una ambulancia». Yo vi que lo empujaron. No, se cayó. Se cayó solo. Los ignoré a todos. Caminé directo hacia Wesley y Catherine, con pasos deliberados pese al temblor de mis piernas. La gente se apartó para dejarme pasar. Me detuve a menos de 2 pies de ellos, lo bastante cerca para ver cómo se dilataban sus pupilas, lo bastante cerca para observar cómo sus máscaras se deslizaban un segundo crucial. Me querían muerto, mi hija y mi yerno. Lo habían planificado, habían colocado las piezas, y ahora estaban decepcionados de que yo hubiera sobrevivido. Un agente de tránsito se acercó. «Señor, ¿qué ocurrió? ¿Se cayó?» Sin apartar la mirada de Wesley, respondí. «Me empujaron». «¿Quién lo empujó?» Wesley dio un paso al frente con rapidez. Tropezó. Intenté sujetarlo, pero no alcancé. Me empujó a propósito. «Eso es absurdo», dijo Wesley con fingida inocencia herida. «¿Por qué habría de hacerlo?» «Está confundido, oficial». «Por el trauma». Los observé un largo instante. Catherine no pudo sostenerme la mirada. Wesley la sostuvo demasiado tiempo, demasiado fija, sobrecompensación. A nuestro alrededor llegaron más agentes. Algunos pasajeros empezaron a dar su versión. Alguien llamó a los paramédicos. Hablé bajo, pero cada palabra cayó con certeza absoluta. «Nos vemos en los tribunales». Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida de la estación, dejándolos con los agentes. «Lemu, espera», gritó Wesley a mi espalda. «Es un malentendido». No me detuve, no respondí. Solo seguí avanzando, un pie delante del otro, subí las escaleras hacia la luz del día, el aire y el resto de mi vida. El instante en que las manos de Wesley golpearon mi espalda, el tiempo se fracturó. Sentí la presión entre los omóplatos. Sentí mi cuerpo lanzarse al vacío. Sentí la gravedad reclamarme con su indiferencia final. «No, no, no». El lecho de las vías se precipitó hacia mí. Las rodillas chocaron primero, destellando un rayo blanco en mis piernas. Pero el dolor no importaba porque el tren estaba allí mismo. Faro cegador, bocina aullante, bestia metálica que venía a 30 millas por hora, a 10 pies. 6. Plano. Quédate plano. Vi el tercer riel a mi izquierda, esa barra inocente que cargaba suficiente electricidad para detenerme el corazón al instante. Muerte a la izquierda. Muerte cayendo desde arriba. Supervivencia solo en ese hueco de 18 pulgadas entre los rieles de rodadura. Centro. Mantente en el centro. Mis manos mordieron la grava. Rodé fugazmente sobre la espalda y vi las entrañas del tren, tripas mecánicas, ruedas mordidas de aceite y acero chirriante. Volví al estómago, brazos clavados a los costados, piernas rectas, la mejilla contra el balasto, creando el perfil más pequeño posible. El frente del tren pasó sobre mí. Y la oscuridad lo devoró todo.
El estruendo borró el pensamiento, la identidad, todo salvo el mantra primitivo. No te muevas, no te muevas, no respires, no existas. El vientre del tren rozaba a pulgadas mi espalda. Sentí su calor. Olí aceite ardiendo. Probé el polvo metálico. Cada coche dejó su marca. Tum, 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 tum. La metralla de basura me azotaba la cara. Algo húmedo, aceite o líquido de frenos chorreó sobre mi nuca. La vibración me castañeó los dientes, me sacudió los órganos, pareció aflojar las bisagras de mi esqueleto. ¿Cuántos coches? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto más? Los pulmones ardían por aire, pero mantuve la boca cerrada, tomando sorbos mínimos entre los dientes apretados. Las manos aferradas a la grava no por equilibrio físico, sino como ancla mental, algo real, algo que probaba que aún existía. El tren estaba frenando. Lo sentí a través de los rieles que me abrazaban los costados, metal chillando contra metal, el olor de zapatas quemadas mezclándose con aceite, polvo y mi propio sudor. El ritmo cambió. El rugido menguó. Luego se detuvo. Silencio absoluto después del caos mecánico. El zumbido en mis oídos hacía que el silencio sonara más fuerte que el propio tren. Permanecí inmóvil, temiendo que un movimiento reanudara todo, que el tren avanzara y me triturara al fin. Probé el cuerpo, una extremidad a la vez, dedos que se curvan, dedos de los pies que flexionan, brazos que se desplazan, piernas que se doblan apenas por las rodillas. Todo funcionaba. Estaba entero. Estaba vivo. Mi yerno había intentado matarme. Abrí los ojos. Frente a mí, a unos 15 pies, vi una rendija de luz entre los vagones. Me arrastré hacia ella sobre el vientre, avanzando con los codos porque las piernas eran pura gelatina. La distancia parecía infinita. Finalmente alcancé la escalerilla de emergencia y agarré el peldaño más bajo. «No se mueva. Quédese ahí. Vamos hacia usted», gritó una voz desde arriba, un trabajador del metro. «Ya voy», mi voz salió ronca, raspada. Usé casi solo la fuerza de los brazos para subir. Las piernas me temblaban tanto que apenas soportaban mi peso. Mano sobre mano, peldaño a peldaño, trepé hasta el andén. El empleado extendió la mano para ayudarme, pero la rechacé y terminé de subir solo, levantándome con piernas que temblaban como las de un becerro recién nacido. El andén era un caos. Los pasajeros se agrupaban en pequeños corrillos, las voces se superponían. «¿Lo viste? Alguien lo empujó». «No, se cayó». «Llamen a una ambulancia». Me quedé allí, intentando inútilmente sacudirme la ropa, dejando marcas negras en mis manos. Mi traje estaba destruido, rasgado en las rodillas y los codos, empapado de aceite y suciedad de los rieles. Sentía la cara endurecida por el polvo. Al tocarme la mejilla, mis dedos regresaron negros. Entonces lo vi. Wesley estaba a unos 20 pies, inmóvil. Su rostro mostraba una falsa preocupación que no llegaba a los ojos. Nuestras miradas se encontraron. Por un segundo sin máscaras, lo vi por completo. No había preocupación ni alivio, solo cálculo. Ya estaba fabricando su historia, preparando su defensa. «Papá», la voz de Catherine cortó el murmullo. Irrumpió entre la multitud con el abrigo abierto y el cabello revuelto. Me tomó del brazo, me zafé con brusquedad. Su llegada era demasiado oportuna. Se suponía que debía estar en la oficina o en casa, en cualquier lugar menos allí. Sin embargo, estaba frente a mí, jadeante, en el momento exacto para representar a la hija preocupada. «Dios mío, ¿qué pasó? Wesley, ¿qué pasó?» Su actuación era impecable, voz entrecortada, el tono perfecto entre shock y preocupación, pero sus ojos la traicionaban. Cuando me miró, de verdad me miró antes de recomponer el gesto, vi frustración, no alivio. Querían que muriera. La comprensión me atravesó con nitidez absoluta. No había sido un impulso repentino de Wesley ni un arranque de ira. Todo estaba planeado, coordinado, la reunión inventada, el reporte de tráfico que esperó para manipularme, la posición precisa en el andén, la llegada sincronizada de Catherine para presenciar el supuesto accidente. Un agente del metro abrió paso entre la gente. «Señor, ¿está herido? ¿Qué ocurrió?» No aparté los ojos de Wesley. «Me empujaron».
¿Quién lo empujó? Wesley reaccionó rápido. Su voz adoptó una inocencia ofendida. Tropezó. Intenté sujetarlo, pero no alcancé. El tren venía muy rápido. Él me empujó, dije con voz firme, controlando la adrenalina. Eso es una locura, replicó Wesley, extendiendo las manos con gesto de desconcierto. ¿Por qué haría eso? Está confundido, oficial, es el trauma. Catherine intervino enseguida. Papá, por favor, necesitas atención médica. Estás en shock. ¿Y tú? Le respondí. Qué conveniente. Venía a reunirme con ustedes. Acabo de llegar. Yo vi. Perfecto el momento, la interrumpí. Más agentes aparecieron. Los testigos ofrecían versiones contradictorias. Vi a alguien detrás de él. No, estaba solo. Creo que perdió el equilibrio. Alguien lo empujó, seguro. Las cámaras del andén, según supe después, habían estado fallando intermitentemente. Wesley probablemente también había arreglado eso. En medio del caos, yo permanecía inmóvil, estudiando a las dos personas que más había amado. Mi hija, que había elegido el dinero sobre la sangre, mi yerno, que acababa de intentar asesinarme a plena luz del día. Estaban juntos, hombro con hombro, unidos contra mí. La transformación que venía gestándose desde enero se completó en ese instante. Ya no era padre, ni jefe, ni víctima. Era estratega. Cazador. Alguien que planificaba una destrucción metódica. Caminé hacia ellos despacio. Oficiales y pasajeros formaron un círculo expectante. Me detuve a 2 pies de distancia, lo bastante cerca para ver cada microexpresión en sus rostros. Wesley apretaba la mandíbula. Catherine giraba su anillo de bodas una y otra vez. Esperaban mi reacción. Los miré uno a uno. Dejé que el silencio se extendiera hasta volverse insoportable. Luego hablé en voz baja, lo suficiente para obligarlos a escuchar con atención. Nos veremos en los tribunales. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Lemule, espera, gritó Wesley. Es un malentendido. Tenemos que hablar. No giré, no respondí. Caminé con paso firme hacia las escaleras. Cada peldaño me alejaba del andén y me acercaba a algo nuevo, enfocado, peligroso. Detrás de mí escuché a los agentes pedir a Wesley y Catherine que permanecieran para responder más preguntas. Escuché a los pasajeros discutiendo aún sobre lo que habían visto. Escuché la confusión general que volvería casi imposible probar un caso penal. Pero en ese momento no pensaba en un juicio criminal. Subí hasta la superficie y emergí en la fría luz del sol de marzo. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la furia contenida. Saqué el teléfono y busqué en mis contactos el nombre que necesitaba, Gerald Morrison, abogado. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada. Ese era el punto de no retorno. Llamar significaba cambiarlo todo. Significaba guerra. Guerra total. Presioné llamar. 3 tonos. Gerald Morrison. Gerald, soy Lemu Ellis. Necesito verte de inmediato. Mi yerno acaba de intentar matarme y voy a destruirlo. Silencio en la línea. Luego su voz, ven a mi oficina. Liberaré toda la tarde. Colgué y empecé a caminar. Me dolían las rodillas y la espalda. Estaba cubierto de mugre y probablemente parecía un loco, pero nunca había tenido la mente tan clara. Querían la empresa. Me querían muerto por ella. Ahora les enseñaría lo que significaba fracasar en un asesinato y revelar tus verdaderas intenciones. La clínica de urgencias tomó 40 minutos. Una enfermera limpió las heridas de mis rodillas y mi sien, aplicó vendajes, comprobó que no tuviera conmoción. El médico me preguntó cómo había terminado con restos del andén en el cabello. Le dije la verdad. Me miró como si hubiera sobrevivido a lo imposible. Tiene suerte de estar vivo. Lo sé. Al inicio de la tarde estaba sentado frente a Gerald Morrison en su oficina de Midtown. Mi traje destrozado había sido reemplazado por la ropa limpia, aunque arrugada, de mi casillero del gimnasio. El escritorio de Gerald estaba cubierto de reportes policiales y declaraciones de testigos. Iré al grano, dijo empujando el primer documento hacia mí.
El caso penal es débil, muy débil. Levanté el informe policial. Las cámaras del andén habían fallado justo durante el intervalo exacto del incidente. 6 testigos, 6 versiones diferentes. 3 vieron que tropecé, 2 creyeron ver un empujón, 1 no vio nada. Las cámaras fallaron justo en el momento preciso, dije. No es coincidencia. Coincidió, asintió Gerald, pero probar manipulación es casi imposible. Y sin vídeo, el abogado de Wesley destrozará esto en el tribunal. Dirá que te mareaste por el estrés, que intentó ayudarte pero no alcanzó. ¿Así que saldrá libre después de intentar asesinarme? Penalmente, probablemente sí. Se recostó en la silla. Pero hay otras formas de buscar justicia. Lo miré con atención. ¿Cuáles? Mencionaste sospechas sobre irregularidades financieras. Esas dejan huella. El papel no miente como los testigos. La comprensión me golpeó. Ir tras él por fraude, no por intento de homicidio. Fraude, malversación, incumplimiento fiduciario, enumeró. Mucho más fácil de probar, casi imposible de defender. Tomó una libreta. Y lo destruye financieramente, no solo legalmente. Necesito pruebas, registros, documentos. Eres el dueño, me recordó. Tienes acceso legal a todo. Pero debes mantenerlo tranquilo, sin sospechas. Actúa como el padre que perdona. Hazle creer que lo has dejado pasar. La idea me revolvió el estómago, pero la estrategia era impecable. ¿Cuánto tomará? Semanas. Quizá un mes. Necesitamos contadores forenses y pruebas irrefutables. Me miró directamente. ¿Puedes hacerlo? ¿Vivir bajo el mismo techo que alguien que intentó matarte? Pensé en los rieles del metro, en el tren pasando a pulgadas de mi espalda, en la expresión de decepción en el rostro de mi hija. Sí, dije. Puedo hacerlo. Esa noche regresé a la casa adosada. Me temblaban las manos al girar la llave, pero mantuve el rostro sereno. Wesley y Catherine estaban en la sala. Se sorprendieron al verme entrar. «Has vuelto», dijo Wesley con cautela. Dejé el maletín y me senté en mi sillón habitual, reclamando mi territorio. He tenido tiempo para pensar. Sobre lo que pasó. Sobre nosotros. Catherine se inclinó hacia adelante. Y la vida es demasiado corta para conflictos familiares. Continué. Quizá tropecé. El estrés, las noches sin dormir. Las palabras sabían a veneno, pero las pronuncié con calma. Mi abogado me aconsejó no presentar cargos. Un resultado incierto solo destruye más a la familia. ¿Estás diciendo que exactamente? Preguntó Wesley, con una sombra de sospecha en la voz. Digo que sigamos adelante. Que dejemos esto atrás. No quiero perder a mi hija por un accidente. Catherine rompió en llanto. Cruzó la habitación y me abrazó. Soporté el gesto apenas unos segundos antes de apartarme, manteniendo la distancia. Wesley me observaba con los ojos entrecerrados, calculando, intentando descifrar si mis palabras eran sinceras o una trampa. ¿Así de simple? ¿Perdonas todo, solo así? Preguntó con cautela. Lo miré fijamente, sin apartar la vista. No dije que perdonaba. Dije que seguimos adelante. Durante las siguientes 2 semanas trabajé desde mi despacho en casa hasta altas horas de la noche. A las 2 de la madrugada, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido constante de mi computadora. Accedí a 5 años de registros financieros, desplazándome por reportes de gastos y pagos a proveedores. Y ahí estaba, Med Supply Solutions. Pagos recurrentes cada mes, con montos que oscilaban entre $3,000 y $8,000. Abrí la carpeta de contratos con proveedores, ningún acuerdo con una empresa de ese nombre. Busqué su registro comercial, constituida en Delaware en el año 2021. La dirección correspondía a una sucursal de UPS en Newark. Ingresé al portal bancario y rastreé las transferencias. El destino, una cuenta en las Islas Caimán. El nombre del titular incluía el apellido de soltera de la madre de Wesley, Harrington. Error de principiante. Un crujido de piso me sobresaltó. Minimicé las ventanas de inmediato. Wesley apareció en el umbral,
con el cabello despeinado. Trabajando hasta tarde. No podía dormir, dijo. Señalé la pantalla, que ahora mostraba simples informes trimestrales. Revisando números. ¿Ahora? Nunca te interesaron los detalles. Casi morir cambia la perspectiva. Hace que quieras tener todo en orden. Entró un paso más, sus ojos escudriñando mi escritorio. ¿Buscas algo? Pregunté. ¿Debería hacerlo? Por supuesto que no. Solo me parece extraño el momento. Vuelve a la cama, Wesley. Esto no te concierne. Se alejó murmurando, todo en esta empresa me concierne. Esperé hasta oír sus pasos desvanecerse por el pasillo y reabrí los archivos. Pasé el resto de la noche documentando cada transacción, fotografiando pantallas con el teléfono y copiando todo a un disco duro externo etiquetado documentos de planificación patrimonial, para evitar sospechas. Al amanecer tenía registradas 42 mensualidades de pagos fraudulentos, un total de $340,000. Al día siguiente contacté con Brennan y Associates, contadores forenses. Me reuní con Jennifer Brennan en una sala de conferencias en el centro. Deslicé una memoria USB sobre la mesa. Registros financieros completos. 5 años. Necesito una revisión exhaustiva de todos los gastos superiores a $1,000. Asintió con eficiencia profesional. ¿Preparando una adquisición? ¿Auditoría de diligencia debida? ¿Algo así? Presta especial atención a los pagos a proveedores. No hizo falta decir más, comprendió de inmediato. Sabía exactamente qué debía buscar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, hice el anuncio. He contratado a Brennan y Associates, contadores forenses. La taza de café de Wesley se detuvo en el aire. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Auditoría rutinaria. Deberíamos haberlas hecho cada año. Catherine frunció el ceño. ¿Esto es por lo que pasó? ¿No confías en nosotros? Es porque casi muero y me di cuenta de que he sido descuidado con la parte de cumplimiento. Nada personal. ¿Qué exactamente van a auditar? Preguntó Wesley con un tono casual forzado, aunque noté que la mano que sostenía la taza temblaba levemente. Todo, respondí con calma. 5 años de transacciones, relaciones con proveedores, aprobaciones de gastos. Lo miré directo a los ojos. Necesitaré acceso completo a tus registros de aprobación. Por supuesto, dijo. Encantado de cooperar. 3 semanas después, a finales de abril, rozando mayo, estaba solo en mi coche, estacionado cerca de la oficina, cuando sonó el teléfono. Señor Ellis, necesitamos reunirnos hoy, dijo Jennifer Brennan. Encontré algo. Me miré en el retrovisor. Por primera vez desde el incidente del metro, sonreí. No una gran sonrisa, solo una leve curva de satisfacción. Estaré allí en 20 minutos. Arranqué el coche y me incorporé al tráfico. La evidencia que necesitaba estaba lista. La fase 1 estaba completa. La sala de conferencias del piso 12 se sentía diferente ahora. Era el mismo lugar donde, 4 meses atrás, había escuchado a Wesley y a Catherine conspirar. El punto donde todo había comenzado. Y ahora, el escenario donde todo terminaría. 9 de la mañana, martes de principios de mayo. El sol entraba brillante por los ventanales. A mi derecha, Sandra Chen, ya informada. Frente a mí, Robert Park y Margaret Foster, ambos conscientes de lo que estaba por suceder. Wesley y Catherine se sentaban enfrente, todavía creyendo que se trataba de una revisión trimestral rutinaria. Distribuí carpetas encuadernadas. En la portada se leía, propuesta confidencial de reestructuración. Wesley pasó de la indiferencia a la alerta inmediata al leer el título. A su lado, Catherine hojeó el índice con el ceño fruncido. He tomado decisiones sobre la nueva estructura de la compañía, anuncié con tono frío y formal. Escuchen antes de hacer preguntas. Wesley intentó interrumpirme. Alcé una mano. Calló. Con efecto inmediato, he constituido una nueva entidad, Ellis Medical Solutions, LLC. 4 clínicas serán transferidas a esta nueva empresa: Upper East Side, Midtown, Financial District y Brooklyn Heights.
Pasé la página 3. Estas ubicaciones representan aproximadamente el 65% de los ingresos totales. Observé cómo el rostro de Wesley se ensombrecía al comprender las implicaciones. Los principales contratos de seguro se moverán a Aegis Medical Solutions, United Healthcare, a Aetna, Blue Cross. Sandra Chen será directora de operaciones de la nueva entidad. Sandra asintió con serenidad. La empresa original, Aegis Healthcare Group, conservará 4 sedes y sus relaciones con proveedores actuales. Wesley y Catherine, sus cargos permanecen allí. Wesley se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo con estrépito. No puedes hacer esto. Es sabotaje. Despojo ilegal de activos. Es completamente legal, respondió Robert Park, deslizando un documento hacia él. Opinión jurídica adjunta. El señor Aegis es propietario del 100% del capital de la empresa. Tiene pleno derecho a reestructurarla. Te demandaré. Solicitaré una orden judicial para detener la transferencia. Votación de emergencia. Margaret Foster habló con calma. El consejo es solo consultivo. No tiene poder de voto. La reestructuración es totalmente legítima. Wesley enrojeció de furia. Se inclinó sobre la mesa, señalando los documentos. Esa empresa nos fue prometida. Tu herencia entra en vigor cuando yo muera. Me mantuve sentado, sereno. Sigo vivo. Catherine rompió en llanto. Se inclinó hacia adelante, extendiendo la mano para tocar la mía. Papá, por favor, no nos hagas esto. Somos familia. La familia intentó matarme. ¿Recuerdas? Fue un accidente. Dijiste que nos perdonabas. Dije que seguiríamos adelante. Y esto es seguir adelante, pero por separado. Wesley golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos de agua. No nos dejas nada. Esas clínicas apenas generan ganancias. Entonces tendrás que aprender a administrarlas con eficiencia. Miré mi reloj con gesto impaciente. Buena práctica. ¿Cómo se supone que sobrevivamos con eso? Gritó Catherine entre lágrimas. La miré fijamente. Del mismo modo en que yo sobreviví tumbado entre los rieles del metro. Averígualo. Wesley tomó los documentos y salió furioso, Catherine detrás. La puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar el marco. Sandra exhaló lentamente. Eso requirió valor. Requirió matemáticas, respondí. Los números no mienten sobre quién ha estado robando. Recogí mis papeles. Finalicemos la transferencia esta tarde. Quiero todo operativo en 2 semanas. Esa noche regresé a la casa adosada por última vez como residente. Recorrí las habitaciones con método, empacando solo lo que me pertenecía: ropa, documentos de la caja fuerte, fotografías de Catherine cuando era niña, antes de Wesley, dejando las fotos de boda donde estaban. Wesley me encontró en el dormitorio principal, con la maleta abierta sobre la cama. ¿Nos estás echando? ¿A tu propia hija? Doblé una camisa con precisión. Mi casa, mi decisión. La ley exige un aviso de 30 días. Le entregué un sobre. Lo rompió y leyó la notificación de desalojo. ¿Y a dónde se supone que vayamos? No es mi problema. Busquen un apartamento. Usen su salario de Aegis Healthcare Group. ¿Qué salario? Sin esos contratos no hay ingresos para nómina. Dejé el sobre el tocador. Entonces recorten gastos. Aprendan a administrar lo básico. Catherine apareció en el umbral. No puedo creer que nos hagas esto. No levanté la vista del equipaje. Yo no puedo creer que te quedaras en ese andén sonriendo mientras casi moría. No respondió. Los dos me observaron mientras bajaba las cajas y las cargaba en el maletero del coche. Saqué las llaves de la casa del llavero y las dejé sobre la encimera de la cocina. Wesley bloqueó la puerta brevemente. Pasé junto a él sin detenerme. El nuevo apartamento en Murray Hill era austero. 3er piso sin ascensor, un dormitorio, sin muebles, salvo una silla que había comprado esa misma mañana. Subí las cajas una a una, alineándolas con orden junto a la pared. Corrí las persianas. Una vista distinta a la de la casa, sin jardín, sin privacidad, pero abierta, honesta.
Me senté en la silla, cenando comida para llevar mientras el teléfono vibraba una y otra vez con llamadas y mensajes de Wesley. Ignoré todas las llamadas y mensajes. El apartamento resonaba cuando caminaba. El eco de un espacio vacío se sentía más limpio que habitaciones llenas, contaminadas por la traición. Pasaron 10 días. La empresa nueva funcionaba sin tropiezos. Sandra gestionaba la operación diaria mientras yo me concentraba en la planificación estratégica. La empresa antigua se tambaleaba, exactamente como estaba previsto. Wesley hacía llamadas desesperadas a los proveedores, intentando negociar mejores condiciones sin ninguna palanca. Catherine se quedaba hasta tarde tratando de cuadrar presupuestos que no cuadraban. Estaba en mi nueva oficina revisando proyecciones financieras con Sandra cuando mi asistente llamó a la puerta. «Señor Ellis, hay un notificador judicial. Trae documentos legales para usted». El sobre era grueso. Lo abrí de pie, en el umbral. Wesley y Catherine habían presentado una demanda impugnando la reestructuración, solicitando una medida cautelar y alegando incumplimiento del deber fiduciario y abuso a un anciano. 15 páginas de acusaciones que sostenían que yo era mentalmente incompetente, que actuaba con malicia, que violaba promesas implícitas. Leí la demanda completa sin sentarme. Al terminar, miré a Sandra. Contraatacan. ¿Qué hacemos? Me permití una leve sonrisa, la primera auténtica en semanas. Contraatacar. Llama a Morrison. Ella tomó el móvil al instante. Yo caminé hacia la ventana y observé Manhattan extendiéndose en todas direcciones. Wesley creía que esto se trataba de la empresa, dinero, control, herencia. Aún no entendía. No era un asunto de negocios. Era un asunto de responsabilidad. Asegurarse de que quienes intentan asesinarte por lucro lo pierdan todo, especialmente lo que querían conseguir con tu muerte. La demanda era esperada, incluso bienvenida. Abría la puerta al Discovery, a las declaraciones bajo juramento, a convertirlo todo en registro público. Ellos habían presentado primero, pensando que la agresión me intimidaría. Acababan de cometer un error grave. La voz de Morrison salió por el altavoz. Me dijeron que van con todo. Perfecto, respondí. Eso hace más fácil la fase 2. Es hora de mostrar lo que hallamos en la auditoría. Morrison extendió la demanda sobre la mesa de su sala de juntas. 47 páginas de acusaciones, cada una más absurda que la anterior. Me senté frente a él, leyendo secciones y negando con la cabeza de vez en cuando. Afirmarán que hiciste promesas verbales de transferirles el negocio, señaló con un marcador amarillo. ¿Pueden probarlo? No, porque nunca prometiste transferir de inmediato, solo heredar tras tu fallecimiento. Lo del estado mental es más delicado. Pasó a la página 32. Piden una evaluación psicológica ordenada por el tribunal, alegando comportamiento errático tras el trauma. Alcé la vista. ¿Basado en qué? El incidente del metro. La recolección de documentos que seguiste, a la que llaman paranoia. La reestructuración, a la que llaman revancha impulsiva. Me sostuvo la mirada. Es una táctica desesperada, pero un juez podría ordenar la evaluación por prolijidad. Me haré todas las pruebas y las aprobaré. Ese es el plan. Pero implicará semanas de citas, varios médicos y costos legales mientras esperamos resultados. Tomó una calculadora. Bulkman y Associates factura agresivamente. Calcula $40,000 mensuales solo para defendernos de sus mociones. No me sorprendió. Había previsto una guerra financiera. Factúrame. No pienso negociar. Audiencia de emergencia en una semana. Piden una medida cautelar inmediata para detener todas las operaciones hasta el juicio. No la conseguirán. Soy el propietario. No hay accionistas que proteger. De acuerdo. Aún así tenemos que comparecer, argumentar y responder a cada moción. Cada presentación cuesta entre 8.000 y 15.000. Cerró el expediente. Cuentan con la presión económica para forzar un acuerdo. Que cuenten. La semana siguiente llegó la primera audiencia. Yo en una mesa, Wesley y Catherine en otra, a unos 20 pies. No nos hablamos, apenas un reconocimiento frío cuando entró el juez.
El abogado de Wesley argumentó que yo destruía valor con una reestructuración maliciosa. Morrison replicó que mis derechos de propietario eran absolutos. No había accionistas perjudicados. El juez revisó los documentos durante 20 minutos y golpeó el mazo. Moción de medida cautelar, denegada. Los demandantes no demuestran probabilidad de éxito sobre el fondo. Próxima audiencia, 8 de julio. Pequeña victoria, pero las victorias cuestan. Esa audiencia sola, $12,000 en honorarios. El tribunal sí concedió una petición, evaluación psicológica integral. 3 citas en 2 semanas, pruebas cognitivas, entrevista psiquiátrica, examen neurológico. Consulta inicial, despacho de la doctora Patricia Hoffman. Me senté ante un ordenador resolviendo patrones, repitiendo secuencias numéricas al revés, ejercicios de lógica. Pruebas sencillas, casi insultantes. Función cognitiva excelente, anotó la doctora, sin signos de deterioro. La evaluación psiquiátrica fue igual de plana. El doctor Ramírez preguntó por el incidente del metro, por mis decisiones empresariales, por la familia. ¿Cómo afectó a su mente estar a punto de morir? Aclaró mis prioridades. Me mostró en quién podía confiar. Algunos podrían interpretar sus decisiones de negocio como retaliación. Algunos podrían interpretar un intento de asesinato como motivo para proteger activos de criminales. Escribió sin gesto alguno. Su función cognitiva parece excelente. No veo indicios de capacidad disminuida. El examen neurológico completó la trilogía: imágenes cerebrales, reflejos, coordinación. Todo normal. El informe de peritos designados por el tribunal: ninguna evidencia de deterioro psicológico ni de capacidad de decisión disminuida. Mientras tanto, Wesley arrasaba con lo que quedaba de la empresa antigua. Desesperado por recortar costos, despidió a un 40% del personal. Los pasillos de las clínicas sonaban vacíos. La calidad del servicio a pacientes se desplomó. Boletines locales de salud empezaron a publicar notas sobre la crisis. También intentó reclutar personal de Aegis Medical Solutions. Sandra atendió su llamada y le indicó exactamente a dónde podía ir. Los demás también se mantuvieron leales. La reputación de Wesley ya lo precedía. Nadie quería trabajar para alguien bajo investigación federal. Junio fue un maratón de audiencias, mociones de Discovery, conferencias de calendario, disputas por producción de documentos. Los abogados de Wesley exigían comunicaciones internas para probar intención maliciosa. Morrison entregó solo lo que exigía la ley, ni una línea más. Cada audiencia significaba otro día en el tribunal y otra factura. Al final del mes, había gastado $87,000 defendiendo reclamaciones sin mérito. Una tarde de finales de junio me quedé solo en la oficina revisando los costos acumulados. Las solicitudes de Discovery se apilaban en el escritorio. Wesley exigía cientos de documentos, cada uno requiriendo revisión de abogados. Más honorarios, más demoras. Sandra llamó a la puerta. «Te ves agotado. ¿Cuándo fue tu último día libre? Cuando dejen de llegar demandas». Se sentó frente a mí, preocupada. «¿Vale la pena esta batalla legal para tu salud? Intentaron matarme». «Sí, vale todo». «¿Y si ganan? ¿Y si el tribunal se pone de su lado?» Abrí el cajón y toqué la carpeta de su interior. «No lo harán. Tengo algo que aún no saben. La auditoría. La auditoría. 2 semanas más de sus ataques. Luego terminaré con esto». Vibró el teléfono. Morrison en pantalla. Contesté en altavoz. 3 mociones nuevas hoy. Debemos hablar de la respuesta. Sandra se puso de pie para salir, le indiqué que se quedara y abrí el calendario. La primera semana de julio estaba marcada para reunión de estrategia, la misma semana en que vencería el informe final de auditoría. «Agéndalo», dije, «y asegúrate de que Jennifer Brennan pueda asistir. Es hora de desplegar la fase 2». Colgué y miré la carpeta en el escritorio. Dentro estaba el resumen preliminar: $340,000 de robo documentado, empresas pantalla, transferencias offshore, la firma de Wesley en cada operación fraudulenta. Que presenten mociones. Que ataquen mi competencia. Que drenen recursos que no tienen.
El contraataque estaba en camino. Llegó la primera semana de julio. Estaba en la oficina de Morrison para nuestra sesión de estrategia, revisando el estado de las mociones. Su asistente llamó y entró con un paquete voluminoso. Acaba de llegar por mensajería el informe final de la auditoría forense. Tomé el documento encuadernado. En la portada, Auditoría Forense Confidencial, Aegis Healthcare Group, evidencia de fraude sistemático. Abrí el resumen ejecutivo. El trabajo de Jennifer Brennan era meticuloso. 347 páginas de pruebas, estados bancarios, transferencias, correos electrónicos, documentos de constitución de empresas pantalla con Wesley como beneficiario efectivo. Una línea de tiempo de 38 meses. Robo total documentado, más de $340.000. Cada transacción fraudulenta rastreada y verificada, cada aprobación con la firma digital de Wesley, cada transferencia terminando en su cuenta en el extranjero. Miré a Morrison. ¿Qué tan rápido podemos presentar esto? Se inclinó hacia adelante, energizado. Tribunal, en 24 horas. SEC y IRS, puedo tenerlo en sus escritorios mañana por la tarde. Cerré el informe con resolución. Hazlo. A todos, simultáneamente. Morrison sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía en semanas. Ahora jugamos a la ofensiva. 48 horas después de presentar la evidencia, todo cambió. Morrison anexó el informe como prueba en la demanda civil, volviéndose registro público de inmediato. A la vez, se enviaron copias a la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, y a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, IRS. El paquete probatorio era exhaustivo. 347 páginas de registros financieros, estados bancarios, comprobantes de transferencias, documentos de empresas pantalla con Wesley como beneficiario, correos que él se enviaba a sí mismo desde proveedores ficticios para fabricar facturas. El patrón era claro. Wesley aprobaba facturas de Med Supply Solutions por equipos inexistentes. Los fondos iban a cuentas offshore, el titular rastreado al fideicomiso familiar de Wesley. Robo sistemático durante 38 meses por un monto superior a $340.000. En 72 horas, ambas agencias abrieron investigaciones formales. Una mañana de mediados de julio, revisaba proyecciones trimestrales cuando Sandra irrumpió con premura. «Tienes que ver esto». Me entregó su tableta con una alerta de última hora. Investigación federal. Dueño de clínica médica en Nueva York acusado de desfalco por $340.000. Deslicé el artículo. Healthcare Business Journal había obtenido copias del expediente público. La nota detallaba todo: hallazgos de la auditoría, empresas pantalla, el fraude sistemático de Wesley, citas de fuentes cercanas a la investigación, fiscales preparando el caso en la arena pública. La prensa lo pescó rápido, observó Sandra. Mejor. Que todos vean quién es. Vibró mi teléfono. Morrison. Agentes federales están ahora mismo en Aegis Healthcare Group. SEC, el investigador Marcus Chen. IRS, la agente Rebecca Torres. Están incautando registros. Me levanté y caminé hacia la ventana. Al otro lado de la ciudad, el mundo de Wesley se derrumbaba. En la oficina de la empresa antigua, Wesley revisaba papeles de despido cuando lo llamó la recepcionista del vestíbulo. «Hay agentes federales aquí para verle». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de su despacho. Marcus Chen y Rebecca Torres entraron mostrando credenciales. «Señor Wesley Chambers», dijo Chen, extendiendo una citación. «Necesitamos acceso inmediato a todos los registros financieros, equipos y comunicaciones». La sangre abandonó el rostro de Wesley. «¿De qué se trata esto?» «Investigación por fraude financiero», respondió Torres, señalando a los técnicos de TI que entraban detrás. «Su oficina queda precintada mientras realizamos el análisis forense. Necesitamos que responda a algunas preguntas». Durante 4 horas lo interrogaron. Wesley negó saber nada, habló de errores contables, insistió en que no tenía relación alguna con cuentas en el extranjero. Su abogado llegó a mitad del interrogatorio y le aconsejó dejar de hablar. «Nosotros no mencionamos cuentas offshore», observó la agente Torres con calma. «¿Cómo supo de ellas?» Wesley comprendió su error al instante.
Quiero a mi abogado presente antes de responder cualquier otra cosa. Ese mismo día, los agentes visitaron a Catherine en su apartamento de Queens. Abrió la puerta en pantalones deportivos, el rostro demacrado por el estrés. Al ver las insignias, las piernas le fallaron. Torres la sostuvo del codo y la acompañó hasta la mesa de la cocina. Le mostraron documentos con su firma, aprobando gastos fraudulentos como directora financiera. No lo sabía, balbuceó Catherine, casi al borde de la histeria. Wesley dijo que eran gastos normales. Yo solo firmé lo que él me pedía. Esa será una defensa para el juicio, respondió Chen con serenidad. Por ahora, usted es una persona de interés en una investigación criminal. ¿Puedo llegar a un acuerdo? ¿Testificar contra él? Torres intercambió una mirada con Chen. No es nuestra decisión. Los acuerdos de cooperación los maneja la Fiscalía. Pero le conviene contratar un abogado de inmediato. 2 días después, Wesley intentó retirar dinero en un cajero. Transacción denegada. Llamó a su banco y esperó 15 minutos en línea. Señor Chambers, su cuenta está congelada por una investigación federal. Revisó su aplicación bancaria. Todas las cuentas mostraban saldo disponible en 0. La cuenta de las Islas Caimán también había sido bloqueada mediante coordinación internacional. Total de activos accesibles, ninguno. Sus tarjetas de crédito estaban al límite por los gastos de la demanda civil. No podía pagar la renta ni el anticipo de su abogado penalista. Catherine enfrentaba la misma parálisis financiera. Sus cuentas congeladas, su firma en los documentos fraudulentos, la convertían en posible CEO conspiradora. La tormenta mediática se intensificó. New York Post publicó: heredero de clínica médica acusado de estafar el negocio familiar. Los artículos lo contaban todo: el incidente del metro, la batalla por la reestructuración, el descubrimiento del fraude. Las redes profesionales hervían de comentarios. Las aseguradoras empezaron a distanciarse de Aegis Healthcare Group. La reputación de Wesley quedó destruida de la noche a la mañana. Una búsqueda en Google de su nombre solo arrojaba titulares de escándalo. El abogado civil de Wesley, Bulkman, contactó a Morrison buscando un acuerdo. Se organizó una videoconferencia con todas las partes y abogados. Mis clientes quieren resolver esto, comenzó Bulkman. Están dispuestos a retirar toda demanda, renunciar a sus cargos y ceder cualquier derecho hereditario futuro. Morrison me presentó la propuesta. La rechacé sin dudar. No hay trato. La Fiscalía seguirá adelante. Señor Aegis, la voz de Bulkman sonaba desesperada. Mis clientes podrían enfrentar varios años de prisión. ¿No podría haber algo de compasión? Tuve compasión cuando estaba tendido entre los rieles del metro, respondí sin emoción. Ya no me queda. La voz de Wesley emergió por el altavoz. Lemule, por favor. Cometí errores, sí, pero ¿prisión por errores contables? ¿Errores contables? Robaste $340,000. Intentaste matarme. Llámalo por su nombre. Catherine rompió en llanto audible. Papá, lo siento. Lo siento tanto. Por favor, ayúdame. Tú estabas en ese andén. Sonreíste. No habrá acuerdo. No habrá perdón. Hemos terminado. Colgué. Morrison permaneció unos minutos más para formalizar el rechazo y luego también desconectó. Están en pánico, observó. Deberían estarlo. ¿Cuál es el plazo para los cargos federales? El gran jurado se reunirá en unos 60 días. Los fiscales se mueven rápido. Tu evidencia le simplificó el caso. Revisó sus notas. Fraude bancario, lavado de dinero, evasión fiscal. Wesley enfrenta de 10 a 15 años potenciales. ¿Y Catherine? Depende de si coopera. Si testifica contra él, podría obtener inmunidad. Eso quedará entre ella y los fiscales. Morrison me miró con atención. ¿No le preocupa que su hija termine en prisión? Es adulta. Eligió sus acciones. Lo miré fijamente. Si dice la verdad, será su decisión. No intervendré. Esa noche sonó mi teléfono. Era un reportero de Healthcare Business Journal. Señor Aegis,
¿Puede comentar sobre la investigación federal de su yerno? Estoy colaborando plenamente con las autoridades. La evidencia habla por sí misma. Algunos dicen que esto es venganza por un conflicto familiar. Esto trata de delitos financieros. La auditoría reveló un fraude sistemático. Lo informé a las autoridades correspondientes. Sin más comentarios. Colgué e ignoré las llamadas posteriores. Que la prensa interpretara lo que quisiera a partir de los registros públicos. A finales de julio recibí un mensaje de Morrison. La fiscalía quiere reunirse mañana. Quieren discutir tu cooperación y el calendario de acusaciones. El abogado de Wesley los contactó para negociar una declaración de culpabilidad. Respondí, estaré allí. Ningún acuerdo con indulgencia. Dejé el teléfono y miré el calendario. Una fecha en agosto estaba marcada, fallo judicial del caso de reestructuración. Todo convergía, cargos criminales, resolución civil, colapso empresarial. Todo en cuestión de semanas. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, con las luces encendiéndose a medida que caía la noche. En algún lugar, Wesley y Catherine observaban cómo sus vidas se desintegraban, cuentas congeladas, cargos penales inminentes, reputaciones arruinadas. Habían querido quitarme la vida y la empresa. Ahora no tenían nada. Y eso era solo el principio. El final estaba a la vista, tan inevitable como el amanecer. Todo lo que había construido en 30 años se estaba separando, cuidadosamente, de las manos de los criminales que intentaron robarlo. El plan se ejecutaba a la perfección. Una mañana de principios de agosto me senté en la sala del tribunal esperando la entrada de la jueza Whitmore. Wesley y Catherine estaban en la mesa de los demandantes, a unos 20 pies de distancia. Wesley parecía deshecho, delgado, descuidado, con el rostro marcado por el cansancio. Catherine se sentaba en el extremo opuesto, la distancia física entre ambos era ya simbólica. Llevaban 2 semanas sin convivir. El alguacil nos pidió ponernos de pie. La jueza Whitmore entró con un voluminoso expediente. Nos sentamos. Ella empezó a distribuir copias de su fallo escrito, 25 páginas. Este tribunal ha revisado la evidencia y los argumentos de ambas partes, leyó con voz firme. Los demandantes afirman que el demandado reestructuró la empresa en incumplimiento de promesas verbales. Evidencia que respalde tales promesas, ninguna. Siguió con precisión quirúrgica. El demandado posee autoridad legal absoluta como único propietario para reorganizar el negocio como estime conveniente. Desafío sobre su competencia. Las evaluaciones médicas muestran que funciona en niveles cognitivos superiores. Con cada frase, los hombros de Wesley se hundían un poco más. Esta demanda parece motivada por enojo ante decisiones legítimas, no por un daño legal real. Todos los reclamos quedan desestimados con perjuicio. El golpe del mazo resonó con fuerza. Los demandantes reembolsarán los costos legales del demandado por un total de $125,000. Este asunto queda concluido. Recogí mis documentos con calma. No sentí celebración, solo cierre. Morrison me estrechó la mano brevemente, satisfecho. Wesley seguía sentado, mirando la mesa, inmóvil. Salí sin volver la vista atrás. 3 días después, Wesley recibió una llamada de los miembros restantes del consejo de Aegis Healthcare Group. Reunión de emergencia. Cuando llegó, lo esperaban 3 rostros severos y una carta de renuncia ya preparada sobre la mesa. Wesley, dijo Thompson, el presidente interino, el consejo acuerda por unanimidad que tu renuncia es necesaria. No me han acusado de nada, replicó, sin convicción. Una investigación no prueba culpabilidad. Tu presencia genera riesgo legal. El seguro no cubre a ejecutivos bajo investigación federal. La discusión fue breve. Wesley firmó. Seguridad lo escoltó fuera, sus pertenencias en una caja de cartón. Catherine renunció el mismo día por correo electrónico, sin siquiera pisar el edificio. Sin liderazgo ni contratos viables, los ingresos de Aegis Healthcare Group colapsaron. No pudieron pagar a los 30 empleados que quedaban. Los arrendadores exigieron rentas atrasadas. Los proveedores médicos se negaron a entregar suministros. Las aseguradoras cancelaron convenios alegando deficiencias de calidad.
El abogado de la empresa presentó bancarrota bajo el capítulo 7, liquidación total. Los activos se vendieron para pagar deudas, equipos, muebles, expedientes médicos transferidos a otras clínicas. Los titulares hablaban del cierre, del fraude, del colapso espectacular. Todo lo que había construido durante 3 décadas, borrado en meses por la avaricia y la ineptitud de Wesley. Pero ese era precisamente el propósito, separar lo valioso de lo corrompido. Ellis Medical Solutions prosperaba. La vieja carcasa se derrumbó bajo su propia corrupción. Puse en venta la casa adosada del Upper East Side a través de una agencia de lujo. Propiedad valorada en 4,2 millones, vendida en 3 semanas a un ejecutivo de fondo de inversión que pagó en efectivo. Wesley y Catherine recibieron su notificación final. Llevaban meses viviendo allí sin pagar renta, técnicamente como ocupantes ilegales. La última semana de agosto llegó el día de la mudanza. Envié a un representante, no necesitaba estar presente. Los trabajadores empacaron los objetos que yo había seleccionado. Wesley y Catherine, apresurados, cargaron sus pertenencias en un camión de alquiler mientras los vecinos observaban desde las ventanas. El mismo círculo social que antes los había aclamado ahora presenciaba su humillación. Condujeron hasta Queens. Un apartamento en el 3er piso, sin ascensor, 850 pies cuadrados. Barrio industrial. Renta mensual, $2,200. El contraste era abrumador, de una casa valuada en 4 millones a un departamento estrecho con vista a una pared de ladrillos. Su nueva realidad financiera era despiadada. Las cuentas bancarias seguían congeladas. Tenían deudas pendientes, $125,000 que me debían por orden judicial y $90,000 en honorarios legales propios. Sin ingresos, ambos desempleados e inempleables en el ámbito médico, con las tarjetas de crédito saturadas. Catherine consiguió trabajo temporal ganando $18 por hora. Wesley solicitó empleos, pero las verificaciones de antecedentes revelaban la investigación federal. Rechazo tras rechazo, sobrevivían con el ingreso modesto de Catherine, apenas suficiente para cubrir la renta y la comida. El sueño americano invertido, de privilegio a pobreza en solo 6 meses. A finales de agosto, unos 10 días antes de septiembre, mi teléfono vibró. Un mensaje de Morrison, audiencia de declaración de culpabilidad de Wesley, mañana a las 10 de la mañana. La fiscalía te invita a asistir y presentar una declaración de impacto de víctima. Respondí, estaré allí. Esa noche abrí mi portátil y comencé a escribir. Primera línea. El 12 de marzo de 2025, mi yerno me empujó a las vías del metro en un intento de asesinato motivado por la codicia. Me detuve un momento, eligiendo cada palabra con cuidado. Era la pieza final, la declaración de cierre. Todo había conducido a ese instante. Escribí durante 2 horas, revisando hasta que cada frase tuviera el peso exacto. Al terminar, guardé el documento y cerré el ordenador. Mañana pronunciaría la sentencia final. Entonces, todo terminaría realmente. El Tribunal Federal de Pearl Street brillaba bajo la luz de la mañana. Pasé por seguridad, tomé el ascensor hasta el piso 15 y entré a la sala. Wesley estaba en la mesa de la defensa junto a su abogado penalista, vistiendo un traje mal ajustado que colgaba sobre su cuerpo demacrado. Había envejecido 1 década en 6 meses. Catherine se sentaba en la última fila, lejos de él. No se miraban. Entró la jueza Harrison. Nos pusimos de pie, luego nos sentamos. La solemne rutina de la justicia. Señor Wesley Chambers ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno. ¿Es correcto? Sí, su señoría, respondió con voz apenas audible. ¿Cómo se declara ante el cargo de fraude electrónico? Culpable, su señoría. ¿Y ante el cargo de lavado de dinero? Culpable. La jueza revisó el informe previo a la sentencia. La fiscal adjunta Michelle Park expuso la posición del gobierno, detallando el robo sistemático cometido durante 3 años, $340,000 sustraídos, el intento de asesinato cuando temió ser descubierto. El abogado defensor pidió clemencia, citando la aceptación de responsabilidad de su cliente. La jueza Harrison me miró. ¿Desea la víctima hacer una declaración? Me levanté, caminé hasta el podio y coloqué mi declaración escrita, pero no la leí.
La había memorizado palabra por palabra. Su señoría, comencé. El 12 de marzo, Wesley me empujó a las vías del metro porque descubrí su robo y me negué a entregarle mi empresa. Sobreviví acostándome entre los rieles mientras el tren pasaba sobre mí. Mi voz se mantuvo firme, casi clínica. Sin emoción, solo hechos. El trauma físico duró semanas. La traición será permanente. No solo robó dinero. Robó a pacientes, a empleados, a todos los que confiaron en él. Luego me demandó, alegando que era mentalmente incompetente, intentando terminar lo que el metro no logró. Hice una pausa y miré a la jueza. Le pido al tribunal la pena máxima dentro de los parámetros. Que el precio de la codicia quede claro. Regresé a mi asiento. La sala permanecía en silencio. Wesley miraba la mesa. Catherine lloraba en silencio en la última fila. La jueza repasó sus notas y luego se dirigió a Wesley. Señor Chambers, sus crímenes fueron calculados, sistemáticos y sostenidos durante años. El intento de asesinato, aunque no fue juzgado aquí, demuestra su conciencia de culpa y bancarrota moral. Traicionó a su familia, a su empleador y a los pacientes que dependían de su cuidado. Dejó que el peso de las palabras se asentara antes de continuar. Las pautas federales recomiendan entre 18 y 24 meses. Este tribunal lo sentencia a 18 meses de prisión federal, seguidos de 5 años de libertad supervisada. Además, deberá restituir los $340.000 robados, más los costos judiciales. Tiene 30 días para entregarse voluntariamente al buró de prisiones. El mazo golpeó con fuerza. Wesley se levantó temblando, guiado por su abogado hacia la salida. Me miró al pasar. Mantuvimos contacto visual durante 3 segundos. Mi expresión permaneció impasible. Él fue el primero en apartar la mirada. Una semana después, Catherine tuvo su propia audiencia. Por cooperar plenamente y testificar con la verdad, recibió libertad condicional, 3 años de supervisión, 200 horas de servicio comunitario y obligación conjunta de restitución. No prisión, pero sí un expediente criminal permanente. Su acreditación como directora financiera quedó sin valor. Ahora trabajaba en una tienda minorista en un centro comercial de Queens. Wesley ingresó a un campo penitenciario federal en Pensilvania, cumpliendo su condena separado de la esposa que lo había traicionado para salvarse. 3 días después de la sentencia, estaba en mi oficina de Aegis Medical Solutions. La empresa prosperaba, con ingresos superiores a los que tuvo la anterior en su mejor momento y una reputación completamente restaurada. Sandra Chen era ahora socia con un 25% de participación. Habíamos formado un equipo talentoso, el Dr. Marcus Rivera como director médico, 5 nuevos gerentes de clínica y planes de expansión en marcha. Sonó mi teléfono. Identificador de llamada, Catherine Aegis. Dudé un momento antes de responder. Finalmente contesté, sin decir palabra. Papá, por favor no cuelgues. Su voz sonaba rota, desesperada. Necesito hablar contigo. Guardé silencio. Wesley está en prisión. Estoy en libertad condicional. Lo perdimos todo. Trabajo en una tienda, gano el salario mínimo. No puedo pagar la renta del mes que viene. Mamá no quiere ayudarme. No tengo a nadie más. Su llanto se intensificó. Sé que no merezco nada, pero te ruego, solo lo necesario para sobrevivir. Soy tu hija. Cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hija. El silencio se prolongó. Finalmente hablé. Tú estabas en ese andén. Lo viste empujarme. Sonreíste. Tenía miedo. Me manipuló. Eres adulta. Tomaste decisiones. Ahora vive con ellas. ¿Así que eso es todo? ¿Me vas a abandonar? Tú me abandonaste cuando lo elegiste a él sobre todo lo que te di. Adiós, Catherine. Colgué. Bloqueé el número. Regresé a revisar los planes de expansión. Minutos después, Sandra entró con propuestas de adquisición. Conversamos sobre estrategias, la dinámica fluida, profesional, basada en respeto mutuo. La empresa que había reconstruido era más sólida que nunca. Había eliminado el lastre, reunido verdaderos profesionales, establecido operaciones basadas en mérito, no en nepotismo.
Llegó la noche. Me quedé de pie frente a la ventana, las manos en los bolsillos, observando las luces de Manhattan encenderse una a una. Mi reflejo en el vidrio mostraba a un hombre mayor, solo, pero no solitario, con peso en la espalda, pero erguido. Detrás de mí, Sandra organizaba expedientes, una presencia leal y ganada. Me giré hacia el escritorio, abrí la laptop y revisé el calendario. Reuniones, sesiones estratégicas, inspecciones de clínicas, nuevos proyectos. Finales de agosto de 2025, el mes terminaba, la historia también. No sentía triunfo, ni satisfacción convencional, solo la calma certeza de que se había hecho justicia. Había protegido lo que construí durante 3 décadas y demostrado que la traición tiene un precio. Wesley cumpliría 15 meses con buena conducta, saldría con antecedentes penales y décadas de pagos de restitución por delante. Catherine enfrentaría su libertad condicional, trabajos mal pagados y, finalmente, entendería que los actos tienen consecuencias. La empresa prosperaba sin ellos, mejor sin ellos. Regresé a mi trabajo, planificando el día siguiente. La traición quedaba en el pasado. La justicia existía en el presente. El futuro me pertenecía, libre del peso de quienes intentaron robarlo. La justicia restaurada no significaba venganza satisfecha, sino equilibrio recuperado. Sobreviví a un intento de asesinato y respondí de manera correcta, metódica, legal, definitiva. Sin dramatismos, solo consecuencias. Trabajé hasta tarde aquella noche, Sandra a mi lado, ambos construyendo el mañana. La ciudad vibraba afuera, inmensa e indiferente. Dentro de aquella oficina reinaban el orden y la confianza, lealtad probada y merecida. Eso bastaba. Cerré la laptop cuando se acercaba la medianoche, me levanté y estiré los brazos. Observé una última vez la ciudad extendiéndose bajo mis pies. En algún lugar, mi hija luchaba con la pobreza y el remordimiento. Mi exyerno dormía en una celda. Mi antigua empresa existía solo en expedientes de quiebra. No sentí alegría por su sufrimiento, pero tampoco culpa. Ellos quisieron arrebatarme la vida y la empresa. Ahora no tenían nada, y yo había reconstruido algo más fuerte que antes. Apagué las luces y cerré la puerta al salir. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevo trabajo. El pasado había terminado. La justicia se había cumplido. La vida continuaba. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.